Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a seguir el curso de programación y en este video vamos a tratar el tema de subprogramas. Pero como siempre, arranquemos haciendo un repasito. A la fecha, todos los programas que hemos realizado lo hemos podido resolver en un solo bloque de código dentro del algoritmo principal. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Ustedes imaginan que, por ejemplo, los videojuegos que ustedes juegan o el sistema operativo de su celular puede resolverse en un único programa, en un solo bloque de código? Demasiado complicado, ¿no? ¿Existe alguna manera de poder dividir un problema muy complicado en pequeñas partes y existe una técnica que nos simplifique eso? Bueno, ahí es donde aparecen los subprogramas. Los subprogramas son como un bloque de código que nosotros podemos colocar dentro de nuestro programa y lo podemos invocar las veces que nosotros queramos. Lo importante es que los subprogramas tengan un fin específico, de tal manera que puedan resolver una partecita de nuestro programa. En este primer video lo que vamos a hacer es aprender los subprogramas, sus partes fundamentales, a través del primer tipo, que son las denominadas funciones. Como siempre, esto es mucho más fácil verlo con un ejemplo, así que vamos a ello. Para explicar el concepto de subprograma y en particular las funciones, lo que vamos a hacer es tomar una función conocida, en este caso en particular una función matemática que nos resuelve el área del círculo. Pero como siempre, antes de explicar cómo codificarla, vamos a ver lo que es la forma general de una función como subprograma. Toda función empieza con una palabra reservada función y después se indica la variable de retorno en la cual la función va a devolver el resultado. Esto ya nos dice algo. Toda función como subprograma tiene que devolver un resultado. Luego vamos a identificarle un nombre a esa función que nos va a ser muy útil para poder llamar o para invocar a esa función y opcionalmente le vamos a indicar un conjunto de parámetros. Esto quiere decir puede ser desde 0 a n. Y entonces, ¿qué son los parámetros? Los parámetros nos van a permitir comunicar los distintos subprogramas de tal manera de que un programa puede invocar a otro, es decir, llamarlo, pasándole información a través de los parámetros. Ya con el ejemplo creo que va a quedar un poco más claro. Luego, obviamente, vamos a tener que definir la variable de retorno y con su tipo de dato y codificar el bloque de código o de sentencias que van a implementar la lógica específica de la función. Finalmente, es importante en algún momento de nuestra función indicar a la variable de retorno que hemos declarado el valor que va a terminar devolviendo al programa que lo invoque. Teniendo esto claro, vamos al ejemplo. Nosotros vamos a declarar una función que le vamos a llamar área círculo y que va a recibir un único parámetro, el radio, y va a devolver su resultado en una variable de tipo real de nombre área. Luego, para el cálculo del área vamos a utilizar la expresión matemática típica, pi por radio al cuadrado. Ahora, veamos en ejecución cómo se comporta esto. Avanzamos un conjunto de pasos y en algún momento de nuestro programa nos pide que ingresemos el radio. Vamos a ponerle el valor 6, por ejemplo, y fíjense lo siguiente. Nosotros hemos declarado, en este caso particular, una variable de nombre resultado, que lo que nosotros pretendemos es en esta variable incluir el valor del cálculo del área. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos es igualar o asignarle al resultado el valor que va a devolver nuestra función. Ese proceso se hace a través del nombre. El hecho de que yo identifique el nombre de nuestra función, lo que quiero decir es que desde el algoritmo principal quiero llamar o invocar a nuestra función, es decir, a nuestro subprograma. Y lo que estoy diciendo en esta línea, en la línea 5, es que cuando invoque a la función o subprograma área de círculo, le voy a pasar como parámetro rad, la variable rad, donde yo ya leí el valor del radio. Si nosotros avanzamos un paso, vamos a ver qué pasa. Lo que sucedió acá es que se realizó la invocación o la llamada de la función área de círculo. Y lo que terminó sucediendo es de que cuando avancemos un paso, la variable radio, vamos a ver que tiene el valor 6, que fue el valor que nosotros indicamos dentro de la variable rad. De esta manera lo que hemos hecho es transferir el control, digamos, del puntero de ejecución desde el algoritmo principal a nuestra función. Luego, si seguimos avanzando, vamos a ver que en algún momento nosotros vamos a calcular el valor del área y qué va a pasar con el puntero de ejecución. Una vez que termine la ejecución de nuestra función, se le devuelve el control al programa que invoco. Finalmente, avanzamos un paso e imprimimos la salida del resultado. Para dar un poco más de detalle de la importancia y de qué manera se trabaja con los parámetros, vamos a ilustrar algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para el uso de los parámetros.
Si nosotros nos fijamos y repasamos, nosotros declaramos la función área de círculo con una variable de tipo radio como único parámetro. Esto quiere decir que cuando le invocamos, le pasamos ese único valor. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le pasáramos, en vez de 1, 2 valores? Fíjense que me dice psInt. Dice que la cantidad de argumentos o de parámetros es incorrecto. Esto nos dice algo. Es importante que en el proceso de la invocación la cantidad, el tipo y el orden de los parámetros sea coherente en el momento que se invoca con lo que nosotros definimos o declaramos cuando hicimos nuestra función. Fíjense, lo mismo pasa de que si yo en vez de pasarle una variable de tipo real, que es la que se va a calcular dentro de la función, le paso una cadena de caracteres, cuando ejecute el programa, lo que va a suceder, va a fallar la ejecución. ¿Por qué? Por lo que dice que no coinciden los tipos. Esta función estaba esperando un valor real y nosotros le hemos dado una cadena de caracteres. Bueno, gente, ¿qué hemos aprendido en este video? Tratamos con el tema de subprogramas. Los subprogramas son un bloque de código que nosotros podemos invocar desde cualquier parte de nuestro programa, ya sea el algoritmo principal u otro subprograma. Los subprogramas nos permiten dividir un problema muy difícil en pequeños problemitas chiquititos, lo cual es importante que un subprograma tenga un fin específico. En este video en particular vimos el primer tipo de subprograma, que son las denominadas funciones. Las funciones tienen una característica: devuelven al menos siempre un valor de salida. Los programas y los subprogramas se comunican entre sí utilizando parámetros. Es importante que cuando un programa invoque otro subprograma, le pase la cantidad, el tipo y en el orden indicado los parámetros al subprograma tal cual como fue declarado. También vimos que el proceso de invocar, es decir, de llamar de un programa a un subprograma, se hace a través del nombre del mismo. Cuando se realiza la invocación, lo que está sucediendo es que el programa que invoca le está transfiriendo el control al subprograma. Cuando el subprograma termina, le devuelve el control al programa que lo invocó. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video de subprogramas. Saludos.